Estamos entonces en la Parashá Toldot. Una de las características de nuestras, ¿cómo le podemos decir? De esta Parashá, las matriarcas, ¿qué característica tenían? Eran estériles. Bueno, les voy a contar una historia respecto a esta parashá antes de comenzar. Voy a platicar la historia de José. José, no el soñador, otro José. José está teniendo una crisis de la mediana edad, por lo que decide entrar o intentar inscribirse en un monasterio. Cuando llega, le informan las reglas. Las reglas del monasterio son: cada persona tiene derecho a hablar solo 2 palabras por año. Un año pasa y José está esperando para decir algo. Finalmente, se acerca el líder de los monjes y lo invita a hablar. Cama dura. Solo 2 palabras. Cama dura. Entonces, cuando se decidió, dijo eso, y para su grata sorpresa, al día siguiente llega una nueva cama en su habitación con un Springer. Otro año pasa y José está haciendo todo lo posible para controlarse a sí mismo y respetar la regla de no hablar. Entonces el momento mágico llega. Él es invitado a decir 2 palabras. Comida salada, dice José. A partir de ese momento, a José le sirven comidas especiales baja en sodio. Otro año pasa. José decide que no puede aguantar más. Él quiere regresar a su vida normal, en el mundo del trabajo. El monje se acerca y lo invita a hablar. Me voy, dice José. Y el otro monje le dice: no me sorprende. Usted se ha estado quejando desde que llegó aquí. ¿Quién le entiende? Nadie puede decir que está contento. Y la Biblia nos enseña a tener contentamiento. Y la parashá tiene varios temas, como les he repetido. Estudien la parashá en la semana. No podemos abarcarlos todos. Esta parashá Toldot, pues es interesante. Significa generaciones. Está en Génesis 25. Y realmente, hermanos, les pregunto, ¿usted y yo estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? ¿Está contento con su vida? ¿Está contento con lo que tiene? La palabra Toldot viene del plural Toldá, que significa generación. También se puede significar descendiente, puede significar historia, memoria, crónica. Y bueno, abarca varios temas, desde Isaac. También tenemos la historia de 2 hermanos. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Jacob y Esaú. ¿Quién era el papá de ellos? Isaac. ¿Qué características tenía estos 2 hermanos? Eran peleadores, pero había una característica física particular. Antes de verlo de peludo y lampiño, no solo eran hermanos, eran mellizos. Sí. Es una historia medio dramática, ¿verdad? Interesante. Y Esaú o Esab y Jacob o Jacob nos cuenta, nos habla de... Podemos aprender muchas cosas de ellos, pero hoy quiero enfocarme solo en unos aspectos respecto a la historia de estos 2 hermanos. De todos los tipos de rivalidad que existen entre hermanos, probablemente el más intenso es entre gemelos. Esab y Jacob, los 2 hijos de Isaac y Rebeca, comenzaron luchando incluso en el interior del vientre materno. Al nacer lucharon para ver quién saldría primero. Y como dice el hermano, cuando iba saliendo uno, el otro lo agarró del talón, del calcañar, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Verdad?
Así que lucharon para ver quién saldría primero y crecieron compitiendo por llamar la atención de su padre Isaac, para ver quién podría heredar el manto de liderazgo. Desde que estaban en el embrión, ya traían un conflicto interno. La Torá nos enseña ahí en Génesis 25, le voy a acompañar, que me acompaña a leer el 29 al 34, 25, 29 al 34. Vamos a esperar que lleguen, ya estamos todos ahí, Génesis 25, del 29 al 34, a ver, hermana. Dijo Esab a Jacob: dame de tragar por favor de este guiso. Génesis 25 del 29 al 34. Dame de tragar por favor de este guiso rojo, estoy exhausto. Por eso Esab fue llamado con el nombre de Edom, significa rojo. Edom. ¿Está bien? ¿Ese es? Verso 31, por favor, continúe. Dijo Jacob: véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Ajá. Y dijo Esab: voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo como este día. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esab pan y guiso de lentejas. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así Esab menospreció la primogenitura. Dice aquí la Torá: aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así rechazó la primogenitura. Una pregunta obvia, punto número 1. ¿Por qué Jacob tomó ventaja injustamente de su hermano hambriento? ¿Quién era el hermano hambriento? ¿Por qué Jacob tomó ventaja de su hermano hambriento? ¿O realmente tomó ventaja? ¿Realmente fue ventajoso? ¿Realmente es un tranza como nos lo han pintado por años? No. La cuestión aquí, la verdad es de que no tomó una ventaja injusta. En primer lugar, fíjense, Esab no quería la primogenitura. Él no la quería. La primogenitura, fíjese bien, traía consigo principalmente un patrimonio espiritual. Realmente muchos nos enfocamos en el asunto, o por mucho tiempo se puede enfocar la enseñanza en que el asunto de la primogenitura acarreaba una remuneración o una herencia económica, o tierras, o casas. Pero la realidad que la primogenitura, antes que cualquier situación material, tiene que ver con el patrimonio espiritual, el liderazgo espiritual que debe de llevar todo primogénito. En el pueblo de Israel la primogenitura conlleva o tiene ¿cómo le explico? Una representación, un valor especial, no por lo que acarrea materialmente, sino por lo que conlleva espiritualmente. Así que los privilegios de la primogenitura no solo es material, sino tenía responsabilidades. La responsabilidad, como por ejemplo de ser un modelo para la nación, un modelo para el pueblo, un modelo, un ejemplo a seguir, un liderazgo. Eso representa la primogenitura. Ser un modelo, un ejemplo, un liderazgo. ¿Por qué crees que Yeshua de Nazaret, nuestro Maestro y Señor, es el primogénito? El primogénito de entre los muertos, el primero y el último. Él es el modelo a seguir. Él es el que tiene el liderazgo, que tiene la dirección. Él es el que lleva la guía de nuestras vidas, el que lleva el estandarte de victoria. Eso tiene que ver, porque
Porque Él es el primogénito, dice la Escritura. Él es el líder, Él es el modelo a seguir. Así que Esaú, o Esab, cuando dijo no quiero la primogenitura, realmente es que quería llevar una vida sin compromiso, una vida sin responsabilidad, porque todo liderazgo o el ser modelo o el ser ejemplo lleva y conlleva una responsabilidad. Y ser responsable y ser ejemplo no es fácil, y menos en un mundo como en el que vivimos. El apóstol Pablo dice: imítenme a mí porque yo sigo al Mesías. O sea, él sí se echó al hombro la responsabilidad de decir: véanme y lo que yo hago, haga. En la Escritura no veo a nadie más decirlo más que al mismo Yeshua Nazaret, que dijo: lo que yo veo hacer al Padre, eso yo hago. Las obras que yo hago, hagan, porque yo hago las obras de mi Padre. Lo que oigo yo decir a mi Padre, eso hago, eso hagan, igual que yo hagan. Imítenme a mí. Ahora la pregunta es: ¿qué responsabilidad representaba para Esab ser el primogénito? Ser un modelo, ser un ejemplo, tener el liderazgo, llevar la guía de su nación o de su pueblo. ¿En qué tenía los ojos puestos Esaú cuando dijo no quiero la primogenitura? De hecho, llega a decir: ¿para qué me sirve? ¿En qué habrá tenido sus ojos? En lo que muchos ojos están puestos hoy día: en lo material, en lo físico, en el plano terrenal. Les recuerdo lo que dice la carta a los Colosenses: buscad las cosas de arriba, donde está el Señor sentado a la diestra del Señor. ¿Verdad? Ahí dice el maestro también que hagamos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde la orina ni no corrompen, ¿verdad? La Escritura siempre nos enseña primero arriba y luego abajo. Primogenitura tiene que ver con ejemplo, tiene que ver con modelo, tiene que ver con un liderazgo, pero sobre todo tiene que ver con un compromiso que va más allá de tu propio interés. Ser ejemplo, modelo, ser líder para alguien requiere un compromiso que te va a llevar a sacrificar nuestros o tus propios intereses. ¿Por qué? Porque no buscas solamente tu propio beneficio, sino buscas el beneficio de los demás. Y cuando Esab le dijo: te doy mi primogenitura, realmente lo que estaba diciendo: no quiero este compromiso, que según me va a venir la herencia, pero quién sabe cuándo. Si yo satisfago ahorita mi hambre, es todo lo que requiere. Satisfacer el placer. Esto quizá no responde realmente la pregunta. A ver, veamos. Si Esab de hecho se estaba muriendo de hambre, entonces, ¿cómo podría Jacob persuadirlo para que accediera a llegar a un acuerdo? A ver, repito. Si Esab de hecho se estaba muriendo de hambre, ¿alguna vez te has estado muriendo de hambre? Es horrible y espantoso, tanto de hambre como de sed. Gracias, hablando de sed. ¿Cómo podría Jacob persuadirlo para acceder a llegar a un acuerdo? Cuando uno tiene hambre o tiene la necesidad de suplir tu necesidad, y estás tan hambriento, tan sediento, y alguien llega con un alimento bien antojable, o llega con un vaso con agua y tú estás sediento, y te dice: mira, vas a hacer lo que sea para conseguir. Ahora que estuve en el hospital, que me dejaron sin beber un día y cacho, 2 días, no sé cuánto, 2 días, yo rogaba por unas gotas de agua, y me dijeron: no puedes tomar agua, y aunque sea nada. Y yo deseaba con todas mis fuerzas un trago de agua. Me acordé de todas las veces que bebí refresco y dije: no quiero refresco, quiero agua.
quiero un vaso con agua, quiero unas gotas de agua, y no podía. Y cuando por fin pude tomar un agua, bendije el nombre del Eterno, dije, gracias Dios, bendito eres, por el agua que nos das, que sacia nuestra sed. Pero cuando estás en un momento de necesidad, realmente suplirla va a ser tu prioridad. Pero aquí es lo importante, nuestros cuerpos, nuestras vidas tienen necesidades que no están muchas veces ligadas con los principios del Eterno. Y quizá tu cuerpo te demande algo, quizá tu cuerpo y tus pensamientos demanden algo. Ni no tenemos que llegar a ser como Esaú, que por suplir su necesidad vendió su primogenitura. Dile de al lado, abusado. La Torah dice y establece claramente que una persona no está restringida por acuerdos que aceptó bajo la amenaza de vida o muerte. Es decir, no está obligada a cumplirlos si fueron hechos bajo amenaza de vida o muerte. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿Esaú fue amenazado para vender su primogenitura? ¿La cedió? En completo y acuerdo. ¿Por qué habría de ser un tranza o ventajoso Jacob? Vamos a ver. La respuesta se revela. Vamos a leer el versículo donde dice, donde hizo de comer lentejas. Dice ahí, Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Interesante. Para que se satisfaciera su hambre y así saliera del estado de muriendo de hambre. Solo entonces Jacob le dio el guiso de lentejas y al aceptarlo, Esaú selló el acuerdo justa y fielmente como acordaron. ¿Alguien obligó a Esaú? No. ¿Lo hizo con plena conciencia? Sí. Entonces, resumiendo este primer punto, la primogenitura no tiene que ver solo con lo material y solo con lo terrenal. La primogenitura tiene que ver primordialmente o principalmente con un ejemplo, liderazgo, guía y compromiso que te va a llevar a ver por los intereses de Dios más que por tus propios intereses, o por los intereses del pueblo más que los intereses propios. Y a Esaú no lo obligaron a vender su primogenitura. Realmente cuando uno peca, por ejemplo, a nadie lo obligan. A nadie lo obligan a pecar. Uno peca por decisión. Por ahí dicen, es que el diablo me metió el pie, es que fueron las otras personas, y estamos desde Génesis se nos enseña que Adán dijo, fue mi mujer, y la mujer dijo, fue la serpiente, y estamos acostumbrados a echar culpas. El reino de Dios no es echar culpas. En el reino de Dios es asumir responsabilidades y es asumir compromiso para, resueltos, poder transformar y cambiar. Eso es lo importante. Entonces, realmente Esaú hizo un trato, y lo que hizo Jacob fue responder a las condiciones que se le estaban presentando. Obviamente, detrás de eso había una mano invisible dirigiendo todo, una voluntad soberana dirigiendo todo. En un nivel más profundo, hay otra forma de entender la declaración de Esaú. No Esaú. Podemos decir que para qué quiero la primogenitura puede significar, me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Esaú está revelando su filosofía de vida. ¿Cuál será esta filosofía de vida? ¿Será que esta filosofía de vida de hace 3,000 años atrás, 4,000, esté vigente? Esta filosofía de vida tiene que ver con el aquí hoy y mañana no me importa. Live and let die, ¿no?
Vive y deja vivir. Disfruta, es tu cuerpo. Hoy es el momento de disfrutar. Es la oportunidad. Mientras hoy lo consigas, ¿para qué te sirve mañana? Así que Esaú está revelando realmente la manera de ver su vida. El mundo comienza cuando yo nací y termina cuando yo muera, dijo Esaú, o es su filosofía. Por lo tanto, ¿para qué preocuparse por cosas intangibles como un patrimonio espiritual? Y le agregamos jaja. ¿Para qué le iba a servir la primogenitura hasta que se muriera el papá, quién sabe cuándo? Él quería satisfacer su necesidad en su presente. ¿De qué me sirve la primogenitura que vendrá quién sabe cuándo? Yo voy a tomar el guiso ahora y voy a ser feliz, voy a satisfacer mi necesidad hoy. Y viva México. Ah, no, allá no es viva México. De hecho, hay un midrash que dice que después de consumar el trato, Esaú realmente se burló de la estupidez de Jacob, porque dijo: yo recibí una taza de guiso caliente y mi hermano recibió una supuesta recompensa futura. Es una ilustración que realmente representa lo que estamos tratando de decir. Se reía de Jacob. Por eso, incluso hay un proverbio que dice que el que hace tranzas y luego dice: ah, hice un buen trato. Eso dice un proverbio. Bueno, Esaú es un hombre impulsado por el deseo físico. Eso representa a Esaú, el deseo carnal. Su preocupación es solo el aquí y ahora. Él exige gratificación instantánea. Él busca placer físico y comodidad, porque para él los placeres del cuerpo son todo lo que hay en la vida. Y esto se refleja a través de sus acciones. ¿Será que esa filosofía de vida esté vigente hoy? Recuerdo que en nuestra generación de jóvenes teníamos un deseo profundo, más de 30 jóvenes, 40 jóvenes de la iglesia donde estábamos, el deseo de servir a Dios. Y los jóvenes teníamos el deseo de ser misioneros o de ser, nuestro sueño más grande era llegar a ser pastores y otros profetas, otros ir a las naciones y predicar o enseñar la palabra del Creador, el llevar comida al hambriento, el hacer la obra de Dios. Y esa era la pasión de los jóvenes de nuestra generación. Y el tiempo ha pasado y hoy día pocos jóvenes tienen el deseo de servir a Dios. Dígame qué joven hoy día podrá decirle, quizá te lo encuentres, pero ya no es la mayoría, o ya no en la iglesia por lo menos. Ahora es primero mi carrera, y está bien, pero primero mis sueños, primero mis deseos. Pastor, ¿quieres que me muera de hambre como tú o qué? Pastor, ¿quieres que yo sea como aquel misionero para que me maten quemado por los musulmanes? ¿Estás loco o qué? Yo quiero tener mi casa, mi familia, mi buen coche, mi iPhone último modelo, y yo quiero vivir en un ambiente agradable. Yo no me voy a comprometer para servir. Yo pregunto ahora, ¿será que la mentalidad de nuestra juventud está cambiando o cambió? Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con una mentalidad de Esaú, de suplir primero nuestra necesidad, la comodidad, lo físico, y ya no hablemos del pecado ni del área física, sexual, porque la inmoralidad corre por todo. Así que Esaú representa eso, un hombre impulsado por el deseo físico. Su preocupación es solo aquí y ahora. Entonces sus acciones nos lo enseñan. Esaú dice, escuchen bien: dame de comer de esa cosa rojiza. Él es tan hedonista que ni siquiera quiere esforzarse para levantar el tazón. Solo viértelo en mi garganta, dice Jacob. Así. Eso es lo que realmente le estaba diciendo. Es más, estoy tan cansado y hambriento, dame tú de comer en la boca, papá. Solo ve por su propio beneficio. Esaú se refiere al guiso como cosa rojiza. A él
le atrae lo brillante del color del envase. El contenido interno es menos importante. Le gusta la forma en que se ve desde una perspectiva superficial y sensual. Hoy día así guiamos o se guían los ojos del ser humano. Los deseos de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de ¿qué? De la carne. Incluso el apóstol Juan nos dice en su primera carta que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Eterno permanece. Entonces, esa mentalidad, esa manera de ver de Esaú está vigente hoy día, sí. No solamente está vigente, y puedes decir, está vigente en el mundo, no. Recordemos de quién era hijo Esaú. Era hijo de Isaac. Y su abuelo era nada más ni nada menos que el padre Abraham. O sea, no venía de una familia donde no hubiera valores o principios. Venía de una madre temerosa, porque incluso hoy cuando bendecimos a nuestras hijas decimos que el Eterno te haga como Rebeca, ¿no decimos? Incluso decimos Dios de Abraham y de Isaac. Incluso si Isaac se hubiera puesto listo, debería de decir hoy la declaración Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero no, se dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que solamente ve el envase y solo le importa, no le importa lo de adentro, tiene una mente superficial y sensual. De hecho, el apóstol Pablo dice que vendrán en los postreros días engañadores que solamente quieren satisfacer a su vientre, los sensuales, los enemigos del madero, de la cruz. Son los que engañarán a el pueblo escogido del Señor, porque el mundo ya está engañado por completo. Esaú es tan afectado por sus deseos que incluso está dispuesto a consumir el guiso de lentejas casi crudo. La palabra na significa medio cocido. Como en Éxodo 12:9, ¿qué dice Éxodo 12:9? ¿Se acuerdan de ese pasaje? A ver qué dirá. No comerán cruda la carne del cordero, ni siquiera cocida en agua, sino que se asará al fuego, junto con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Así es. Estaba prohibido comer carne medio cruda, ¿no? Y entonces, cuando dice ahí, estaba dispuesto a consumir el guiso de lentejas casi crudo, medio cocido. Sin embargo, Esaú quiere tenerlo ya, ahora mismo. Ya, dámelo, no importa, sí. Dámelo a comer. Espérate hasta que te cases para tener relaciones, le decimos a los jóvenes. Y los jóvenes de hoy dicen, no, ya, hoy, ahorita. Y tenemos el índice de embarazos adolescentes más alto que ha habido. Y vivimos en un tiempo donde los jóvenes han adelantado los tiempos en todas las áreas. Y los adultos también. Escucha bien esto entonces. Esaú nos enseña una mentalidad hedonista, una mentalidad que solamente ve por beneficio propio. Esaú nos representa también una generación, una mentalidad que solo ve lo de afuera, lo superficial, cuando realmente lo que importa es lo que hay dentro. Esaú nos representa que está tan afectado por sus deseos, como dice la Escritura en Romanos, su entendimiento está entenebrecido, con un corazón duro, con la conciencia diluida por completo, que está dispuesto a asumir lo que sea, no importa si está medio cocido, mientras satisfaga sus necesidades. Todo ser humano, no solamente el mundo del pecado,
o las naciones. Todo ser humano. Porque estamos hablando de Esaú, hijo de Isaac. Eso nos enseña que aunque somos pueblo de Dios, ¿qué crees? Tenemos dentro de nosotros a Esaú y a Jacob. Y es la lucha que representa la carne y el espíritu. Y esa lucha desde el vientre está en tus genes, está en tu ADN, está en nuestra alma. Y Esaú quiere tenerlo rápido, y quiere tenerlo ya, y quiere tenerlo ahora. Y Jacob es el ser espiritual, el hombre interior que debe ser fortalecido por el Espíritu y la palabra. Y ahí están esas luchas. Todo ser humano tiene esa parte física y esa parte espiritual, cuerpo y alma, esa dualidad. Cada parte tiene que ser alimentada y sostenida. Eso se va a lograr. ¿Quién va a ganar? ¿Esaú o Jacob? ¿Quién va a vencer? ¿La carne o el espíritu? ¿Lo terrenal o lo espiritual? ¿A quién hay que alimentemos más? El cuerpo busca comodidad y gratificación inmediata. Comida, sueño, dinero y sexo. El alma, sin embargo, busca cosas duraderas, placeres eternos. ¿Se da cuenta que hay placeres físicos y placeres eternos? Es decir, que puedes encontrar un mayor deleite en lo espiritual que en el deleite carnal. Por eso dice la Escritura en Romanos 8, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Si te deleitas en las obras de la carne, morirás. Pero si te deleitas en las obras del Espíritu, ¿qué? Vivirás. Ahora, vamos a hacer algo. Estírese un poco y dele gratificación al cuerpo, por favor. Porque ahorita el espíritu está alimentado. Pero estírese bien, estírese, venga. Eso. Mueva un poco el cuello. Gracias. ¿Ya está a gusto? Bueno. El alma busca cosas duraderas y placeres eternos, significando amor, buenas obras y conexión con Dios. ¿Quién es sabio? Esa es una pregunta. ¿Quién es sabio? ¿El que ve al futuro o el que ve el hoy? Fíjense que hoy día hay como una ideología, un pensamiento que nos dicen, el mañana no existe, el pasado no está, lo que tienes es hoy. Y no está tan mal dicho. Sin embargo, cuando la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, por ejemplo, que pongamos la mirada puesta, los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, en la carrera que tenemos por delante, que veamos que vendrá una ciudad cuyo arquitecto y constructor no es Dios. Y la Biblia siempre nos enseña a ver hacia adelante, hacia las cosas que vienen. Que no tengamos los ojos solo en el presente y en lo terrenal. Así que como que contradice un poco esta ideología de vida, que tiene un poco de cierto, pero tiene más certeza la palabra de Dios. Fíjense bien, el que ve el futuro, esta capacidad de considerar las consecuencias espirituales a largo plazo, es lo que distingue a los maduros de los inmaduros. Un ser espiritual, un ser maduro, es que el que antes que actuar dice, le agrada al Eterno, está dentro del propósito del Señor, es lo que Dios me ha estado pidiendo, lo que voy a hacer le va a dar gloria, o lo que voy a hacer va a traer vergüenza a su nombre. Lo que hago con mi vida, con mi trabajo, es parte del propósito de Dios. ¿Estoy alimentando mi vida o estoy satisfaciendo solo una necesidad física? Un ser maduro espiritual, un ser humano maduro espiritualmente, es el que distingue que el futuro o lo que voy a hacer, el que considera que lo que hago hoy va a tener unas consecuencias en el futuro.
buenas o malas. Porque un día seremos juzgados, dice la Escritura. Si mi hija me pide de comer dulces, y yo le doy 20 dulces, aunque por el momento ella se ponga feliz, y sí lo hace, al ratito va a estar con un dolor de panza. Un estudiante universitario que no puede ver que la promiscuidad sexual puede poner en riesgo su vida con enfermedades venéreas o embarazos no deseados o enfermedades mortales. Y no importa, mientras tengan una vida loca está bien, ¿verdad? O por ejemplo un padre que no puede ver que las horas extraordinarias de trabajo pueden conducir a una irreparable desconexión con su esposa y con sus hijos. Los patriarcas podrían haber sido conocidos, repito, como Abraham, Isaac y Esaú. Pero lamentablemente Esaú perdió la lucha entre el cuerpo y el alma. Así que en lugar de ello, durante miles de años hasta el día de hoy, millones de judíos y del pueblo rezan, invocan a Dios y dicen: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y reconocemos a Jacob como el que ganó la batalla con el ángel, y Esaú, que aunque procuró recuperar su primogenitura con lágrimas, no volvió a recuperarla. Estoy terminando. La batalla entre Esaú y Jacob en ti. Hoy en día, cada uno de nosotros está luchando esa batalla. Cuerpo versus alma. ¿Alguien siente esa batalla? ¿La sientes en tus miembros? Entre explotar y decir todo lo que piensas o guardar silencio y decir: cóllate, cóllate, ¿verdad? No te bajes del coche, no le digas lo que piensas, no satisfagas ese deseo por ese pecado, porque va a traer un mal a ti. Piensa lo que haces. ¿A cuántos gana? ¿Cuánto? Si fuera un marcador en ti, ¿cuánto marcador lleva Jacob y cuánto marcador lleva Esaú en ti? No me digas. Quizá Esaú va perdiendo, ¿no? Y Jacob va 10-3. Pero hay días donde Esaú recupera campo y nos pone una goliza de 20-0. Comiste lentejas ese día. Y en lugar de ser líder, modelo, ejemplo, fuiste todo lo contrario. Es más, hiciste que alguien dijera: y eso que vas a la iglesia, y eso que lees la Biblia. ¿Te ha pasado? No me diga nada. Pero ahí está esa lucha. Cuerpo versus alma. Los medios de comunicación gastan millones de dólares para hacer o para incentivarnos constantemente a caer en lo inmediato. El Buen Fin. Compre ahora y pague 2 mensualidades sin intereses. ¿Verdad? Hoy, ahora, hoy compra, hoy. Hasta te adelantan el aguinaldo a quien se lo den. Oye, que el Señor nos adelantara un aguinaldo. Y compra la gente, aunque no tiene, compra. Aunque no tenga necesidad, compra. Y la mercadotecnia y toda esta publicidad hacen que la gente supla cosas que no son necesidades. Y así están hoy día las personas. Constantemente te invitan a caer en lo inmediato. Restaurantes de comida rápida. ¿Qué es más rico? Hacer un caldo de res con sus verduras, su salsa de molcajete, sus tortillas a mano, sus verduritas cocidas, su elote. O echarte una Maruchan, sabor res. ¿Qué es mejor? Los jóvenes dirían, los chavos, ¿no? Yo una Maruchan. Pero el que sabe comer, sabe que un buen caldito de res es mucho mejor que una Maruchan. O un mole, Doña María de los envasados, o un mole hecho en casa con sus 12 y tantos chiles, 20 y tantas especias, con un guajolotito, con arroz bien cocidito,
una torta de mole, un taquito. ¿Verdad? Rápido, rápido, rápido. Hemos perdido el sentido de nuestra perspectiva correcta. Estamos entre restaurantes rápidos, cámaras desechables. Estamos entre aplicaciones y el teléfono que más rápido se vende es el teléfono que más rápido se desenvuelva. Entre la memoria interna más rápida. Así es. Los expertos en marketing son astutos. Ellos no quieren que crezcamos, ellos quieren que sigamos siendo infantiles en relación a nuestra demanda de juguetes, juegos y diversión instantánea. Porque si maduramos, nuestras compras impulsivas motivadas por el ego se verían reducidas. Así que para ganar la batalla debemos ser activos en la realización de actividades espirituales que fortalezcan al Jacobenti. Algo tan simple como, por ejemplo, cuando llega la comida a tu mesa y antes de comerla, la bendición sobre nuestros alimentos transforma un acto físico en una experiencia espiritual. Por eso en Shabbat bendecimos el pan, bendecimos el vino, por eso hacemos cosas, bendiciones tan especiales por nuestros hijos. Una bendición cambia tu día en un día normal, en un día extraordinario. Así que el mero hecho de detenernos un segundo y hacer una bendición es en sí mismo una manera de equilibrar nuestra penosa o imperiosa necesidad de gratificación instantánea. ¿Verdad? Nos tenemos que satisfacer. Y este ejemplo me gustó mucho, por eso lo pongo aquí. Hubo un rabino que se llamó Alexander en Europa en el siglo XIX. Este rabino tenía la costumbre de romper el ayuno de Yom Kippur. Ya saben que está fuerte ese ayuno. ¿Y cómo rompía ese ayuno? No con lo que más le gustaba. ¿Sabes cómo rompía su ayuno de Yom Kippur? Después de 24 horas sin comer. Lo rompía comiendo pescados con muchas espinas. ¿Por qué se imaginan que comía después de un ayuno pescados con muchas espinas? ¿Qué enseñaría eso? Seamos pacientes. Cuando no has comido en 24 horas, ¿verdad? Era una manera en que se decía y se veía obligado a comer despacio, a comer los alimentos despacios, en medio de un hambre fulgurosa, y de esa manera determinaba que su alma mantenía su control sobre su cuerpo. Y ahí fue donde ya tronamos, ¿no? Bueno, yo dije, no. Aquí Esaú nos va dando una goliza. Es la capacidad de moderar, no de silenciar, sino de frenar las necesidades del cuerpo. Porque las necesidades que Dios puso en nuestro cuerpo no son pecaminosas si sabemos controlarlas y establecerlas en el orden divino. Lo que nos da la libertad para perseguir las necesidades del alma. Así que la próxima vez que vayas a romper un ayuno, piensa en el rabino este. A ver si compramos un pescadito. Bueno. Podemos entender más profundamente pues que Saúl se levantó, se fue y menospreció la primogenitura de una manera tan simplista. Su subconsciente sabía que había saboteado su propio potencial para la grandeza. Y ahora, a fin de aliviar su culpabilidad o justificarse, él razonó y se dijo a sí mismo: yo ni quería la primogenitura de todas formas. ¿Alguna vez así? Cuando has hecho algo que sabes que no
no estuvo tan bueno lo que hiciste, que realmente vas a salir perdiendo con ese acuerdo o con esa, con suplir esa necesidad inmediata, pero que estás dejando ir algo valioso. Y dices, bueno, realmente no la quería. Y te juzgas. Así que termino con las consecuencias de menospreciar la primogenitura. Hay otro midrash que dice que años más tarde, cuando Esaú creció, comenzó a recapacitar, a reconectarse con esa voz interna y comenzó a tener más claridad en cuanto a sus prioridades. Pues era hijo de Isaac, pues. Incluso el mismo Eterno había dicho que de él también había de ser una gran nación. ¿No dijo el Eterno eso? ¿De Esaú? Incluso hay una profecía que al final la descendencia de Esaú también va a ser de alguna manera restaurada, en cierta manera. Así que cuando él empezó a tener más claro esto, Esaú decidió acercarse a Jacob con una oferta para renegociar su primogenitura. No dice la Biblia que se le acercó y dice la Escritura que la procuró con... A ver, yo no veo ese pasaje en Génesis. ¿Usted sí? ¿Usted ha leído en Génesis que fue nuevamente con Jacob a pedirle y que la pidió con lágrimas? ¿O no es acaso en el Nuevo Pacto cuando la Escritura nos enseña ya en el Nuevo Testamento que Jacob la procuró con lágrimas? ¿O es en Génesis? Es en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sacó la epístola, el autor de la epístola, que Jacob la lloró con lágrimas su primogenitura para recuperarla? Creo que es Hebreos donde viene. ¿De dónde lo sacó? Si no viene en Génesis. Incluso cuando ahorita lo va a encontrar mi esposa el versículo, que Jacob procuró con lágrimas su primogenitura. ¿De dónde sacaron eso? Y no está en Génesis. Obviamente. De una enseñanza que se tenía ya por generaciones. La tenían fresca los apóstoles, la tenían fresca los discípulos, la tenían presente la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Ya la encontraron por ahí? La procuró con lágrimas. ¿Cuál? ¿Hebreos? Hebreos 12:17. ¿Qué dice? Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ahora búsquemelo en Génesis. ¿Dónde está? Y dice el autor de Hebreos, como ya saben. Obviamente tenían la enseñanza de sus maestros de generación en generación y sabían lo que rodeaba toda esta historia de Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia. Solo es una muestra bíblica de cómo incluso en las epístolas encontramos enseñanzas de la Torá que llaman oral. Bueno, dice ahí que cuando procuró su primogenitura, ¿cuál era la oferta que Esaú estuvo dispuesto a dar con Jacob? Compartir toda su riqueza con el fin de obtener una parte en la eternidad del pueblo judío. Nada más dice que Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí. Se alzó Esaú su voz y lloró. Exacto. Porque no podía
Ya lo tenían presente. El punto que quería enseñar es la representación de cómo cómo Esaú lloró. ¿Me explico? Cuando recapacitó y le dijo, quizá en este pasaje le dice, ¿no tienes otra bendición para mí? Entonces ya se eché mi primogenitura, ahora dame otra bendición, aunque sea. ¿Y qué le dijo Isaac? Ya no tengo. Dice, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. En realidad lo engañó a Isaac. Ese es otro tema, Bueno, que yo estaba escuchando que realmente la bendición que inicialmente Jacob le dio que Isaac le dio a Jacob no fue la de la herencia, o sea, de la primogenitura. Fue hasta después. No sé. Bendijo a Jacob y después bendijo a Saúl, pero después, ahora sí que bajo la revelación, no sé, fue que le dio la bendición, pero ya bajo un conocimiento, o sea, bajo conciencia, sí le dio Isaac la bendición a Jacob, pero no fue inicialmente, y la Torah lo explica mejor en la traducción, porque cuando ellos decían que Shaddai te bendiga era cuando realmente los estaban bendiciendo bajo la bendición de la primogenitura o algo así. Aquí hay bastante en Génesis 26 de 34 al 40. Bueno, concluimos entonces que al momento de su muerte, dicen la tradición de Israel, que incluso algo de Saúl se enterró junto a la tumba de los patriarcas, donde fue enterrado junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Esta enseñanza nos dice que quizá Esab no era tan malvado, solo estaba confundido. Como muchos de nosotros hoy día estamos confundidos. Dios es bueno. ¿Cuál es la lección para nosotros? Mantén tus ojos en tu objetivo. Adquiere sabiduría. Tenemos que saber exactamente por qué estamos viviendo y para qué, que es lo que estamos aprendiendo en las tardes. Mantén tus deseos materiales bajo control y por supuesto los carnales. Ten cuidado con las emociones instantáneas. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues requerimos de mucho trabajo, ¿no? Dice Pablo, los que por el uso han ejercitado sus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y el mal. La palabra ejercitado habla de un uso continuo. Me explico, de un ejercicio que el cual va fortaleciendo tu manera de decidir correctamente. No siempre vamos a decidir bien, pero siempre podemos decidir mejor. Esto quiere decir que nuestras acciones presentes y las decisiones que tomamos hoy día no solo van a afectar nuestras vidas hoy, sino que van a influenciar en las generaciones futuras. Camina en su integridad el justo y aún sus hijos serán dichosos después de él. Así que cuando debes de alejarte de una oferta atractiva, por muy hambriento que estés, considera que el tomarla te puede costar y te puede atormentar por el resto de tu vida, e incluso más allá. Es como cuando le dicen a un joven, no pasa nada si tomas esto, si fumas esto, te metes el otro. Y cuando menos lo espera, estaba viendo que en Kabul, en Afganistán, la BBC sacó un reportaje de más de 100,000 niños que son adictos a la heroína y al opio, de niños de 9 y 11 años, porque sus padres se dedican al cultivo de estas plantas.
pero se hacen adictos. Niños adictos a la heroína, ¿te imaginas? Qué cosa tan espantosa, pero así es. Hoy día, la cantidad de nuestros jóvenes y niños están cayendo en garras y en decisiones porque no hay un primogénito que los esté guiando. Y la iglesia debe de cumplir con eso, y sus hijos deben de cumplir. Nuestros hijos deben de ver eso en nosotros y en la iglesia y en cada uno de los que decimos temer al Eterno. Nosotros tenemos un modelo a seguir. El modelo es Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. El modelo, el camino, la manera en que debemos de vivir, Él es Él. Nadie llega al Padre sino a través de Él, es a través de Él, por medio de Él y para Él. Todos debemos de caminar por ahí. No hay otro modelo, no hay otro modelo. Ninguna religión es el modelo, es Él. Él es, y es el que nos guía, es su Espíritu, efectivamente. Así que en esta tarde aprendimos un poquito sobre Esaú y Jacob en esta parashá que se llamó Toldot, generaciones, y vemos cómo este tema en particular aprendimos estos puntos tan interesantes. Para los que nos ven, que el Eterno los bendiga.